Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias. Todos los martes a las 18 horas, aquí en Imparcial de Montevideo, 1090 en AM. Con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias. Es nuestro y ya se ve. La gente que en tantos países se encuentra, se busca por hoy. Hay una calma de asustar, recuerdos vagos de un Chicago que Mayo no deja olvidar. Por hoy son miles que... Rubén Olivera nace en Montevideo el 20 de octubre de 1954. Es uno de los principales referentes de nuestro canto popular, con una carrera artística de más de 30 años, aunque más que una carrera él prefiere decir que lo suyo es un paseo musical. En su casa de la calle Fraiventos, en La Unión, quizás rondaba la magia, y fue tal vez por arte de magia que una guitarra llegó a manos de aquel niño de 8 años para que nos hechizara una vida entera con sus canciones, que huelen a jazmín, evocan malbones y tienen la sutileza del sonido de los caireles movidos por el viento. En 1972 se traslada a Buenos Aires con su familia por razones políticas, donde residen hasta que en 1978 su hermano Raúl es detenido por la dictadura argentina y permanece desaparecido. Rubén Olivera forma parte de una generación de artistas empecinados en borrar duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio que imponía la dictadura a fines de la década del 70 y comienzos de los 80. La recordada canción A Redoblar, compuesta junto a Mauricio Ubal, se convirtió en todo un símbolo de la resistencia durante los años de restauración democrática en nuestro país. Su obra se compone de canciones de texto, al decir de Washington Benavides, en las que música, texto y voz dan forma y contenido a su arte. Su actividad trasciende al cantautor y se combina con la docencia, la comunicación escrita, radial y televisiva, el sello discográfico Ayuita Coabé, y participa en movimientos vinculados a la defensa de los derechos humanos. Rubén Olivera cree que la música es una construcción colectiva en la que cada grano de arena agrega valor cuando permite o potencia la aparición de otros artistas. Un artista sensible y emotivo que a través de sus letras y notas musicales invita a la escucha a adentrarse delicadamente en una historia que sabe contar como pocos. Rubén Olivera, un referente de la música popular uruguaya. Y después, luego de esta brevísima reseña, te damos una muy cálida bienvenida, Rubén. Un placer, un honor que estés hoy. Muchas en Vivencias. Un gusto. Y al presentarte yo hablé, la palabra magia estuvo allí presente. ¿Cuál es la magia que esconde para ti la música? Y la música, estamos en un tipo de sociedad occidental muy racionalista, de formación muy europeizada, ¿no? Que prioriza obviamente el lado izquierdo del cerebro. Toda nuestra educación está para el lugar en donde se supone que está localizada las zonas de la lógica y demás, ¿no?
pero no tenemos formación para el lado derecho, donde se encuentran las emociones y se encuentran lenguajes como el de la música, ¿no? Y aparte muchas veces dentro de ese racionalismo se lo considera como un lenguaje abstracto, ¿no? Porque tiene una gramática y una sintaxis, una posibilidad de conocimiento distinta al de la palabra, digamos, ¿no? Pero es un lenguaje muy concreto. O sea, cada sociedad sabe lo que importa, lo que tiene que ver con lo contemporáneo, lo que, ¿no? Lo que comunica, ¿no? En el caso de la canción, por ejemplo, que es esa maquinita tan delicada, ¿no? De poquitos minutos que a veces dice más que bibliotecas enteras, es como muy potente, ¿no? O sea, es un lenguaje de comunicación privilegiado, ¿no? Que en relación a las otras artes, ¿no? muy portable, ¿no? Uno la lleva de acuerdo a la localización occidental en el corazón, pero la lleva por dentro, o sea, es distinto a la pintura, además, ¿no? Por eso genera tantas adhesiones y a la vez tantas oposiciones, ¿no? De que a veces, como arma la estructura, la personalidad, muchas veces la gente escucha una música contra otra, cuando en realidad no es un partido de fútbol, digamos. Pero bueno, y bueno, en el caso mío, con el tiempo se fue dando, por suerte, el equilibrio ese de que cuando alguien intenta trabajar en la música o en el arte, que uno tiene cosas para decir, que es una parte de la ecuación, pero no siempre eso se equilibra con el hecho que los demás necesiten de eso que uno tiene para decir. O sea, entre la necesidad individual de quiero decir lo mío a la necesidad social y bueno, espero que eso en mi vida, en mi decisión de dedicarme a esto, como que haya tenido un equilibrio, y para mí es importante, obviamente, más allá de las razones románticas, ¿no? Que uno claro, en general, claro. no solo el pestañeo de poner los ojitos en blanco de las abuelitas cuando suspiran por la música, sino como lenguaje concreto, ¿no? Con lenguaje de comunicación y lenguaje de estar en el mundo, y de conocimiento y de transmisión, ¿no? De compromiso. De compromiso, claro. ¿Y cuándo descubrís el amor por la música? Y yo creo que todo el mundo, esa es una de esas cualidades de la música. Nadie dice a mí no me gusta la música, simplemente preguntan qué música te gusta. Eso está como descartado, ¿no? Creo que eso le llega a uno ya desde el arrullo adentro de la panza, del arrullo materno, ya se genera una memoria afectiva y y digamos, concretamente pasa eso que tú decías, ¿no? Cuando pedí a los 8 años una guitarra a los Reyes, y la guitarra vino, y empecé a estudiar con una querida profesora del barrio, que todavía nos vemos a veces, Lilian Gatto, y cuando en primer año de liceo me fue Alfredo Citarrosa a mi liceo a dar una charla, digamos, ¿no? Estaba en su apogeo, sería el año 65 por ahí, y el profesor, de hecho, estaba en un grupo de música, y me dice, ¿por qué no cantas algo? Y cuando llegué a casa, mi hermano me dice, ¿por qué no compones algo? Y hice una samba de la época, una samba argentina, que fui a cantársela, pero había tanta gente que no había posibilidad de cantársela, me quedé con mi samba para mí. Y a partir de ahí, cuando uno descubre que, como decía Leo Maslía, que en vez de que algún vivo organice los sonidos por vos, organizarlos por vos mismo, que no era tanto misterio el hecho de crear, y siempre seguí componiendo canciones, y como te decía, a mi retorno de Argentina en el 78, veré que eso que yo hacía podía ser útil, podía ser una cosa vinculante con la sociedad, ¿no? ¿Y la sensibilidad y la emoción, qué rol juegan a la hora de componer una canción? Uh-huh. Ahí está siempre la disyuntiva occidental entre inspiración y trabajo, ¿no? Uh-huh. Que es real de que uno cuando compone hay una situación de enamoramiento, de trance, de intranquilidad estética, digamos, que es muy linda, y que es lo que de donde parte el asunto, ¿no? Y generalmente, por supuesto, o sea, no necesariamente la espontaneidad artística genera buenas cosas. A veces uno supone que uno no está contaminado, en el sentido de que toda espontaneidad refiere a ciertas costumbres culturales y demás, ¿no?
Entonces, una persona muy espontáneamente puede ir hacia el precipicio, pero como valora la espontaneidad sigue para ahí. Entonces, cuando la espontaneidad te lleva al precipicio, conviene replanteársela. Pero digo en el sentido de que cuanto más uno alimente, que eso es un trabajo permanente, el sustrato que alimenta la espontaneidad y la inspiración, entre los componer es optar todo el tiempo. Entonces, después que uno da un paso, se abren el laberinto de nuevos caminos y uno tiene que optar por otro paso. Cuanto más información, conceptos manejados uno tenga, decide más rápidamente y más certeramente los pasos a dar. Y como hay una cosa muy linda que decía Bob Dylan, que una de las cosas que más le cuesta a un creador es después de que generar el trance, que uno dice, el trance me refiero por ahí ese desasosiego de que acá encontré algo y comienza a elaborarlo. Cuando para, por cansancio, por horas, por lo que sea, al otro día cuando retomar no solo burocráticamente lo que está haciendo, sino retomar ese estado, que nunca va a ser reproducible. ¿No? Lo que va a hacer reproducir, retomar el estado de ese desasosiego, que va a ser nuevo, porque es otro día. Pero generalmente las cosas no salen bien cuando uno después se dedica solamente a hacer labor estadística, pongo esto acá y pongo allá, ¿no? Generalmente los contenidos de lo que uno va haciendo es lo que va determinando la forma, ¿no? Y esa forma es tan infinita como piezas de un móvil yo pueda poner y que se equilibran de maneras distintas, y cuando uno mira de lejos dice, quedó bien equilibrado y se sorprende de la forma, ¿no? Entonces ahí siempre a eso que se le llama inspiración no es que un rayito de luz me bajó y salgo corriendo y hago la novena, ¿no? Sino es esa cuestión de una verdad interior, no sé, de que uno está componiendo de adentro para afuera y no al revés, no simplemente por afán esteticista o para la galería, sino que donde arrecian los aplausos o el dinero, sino para... ¿Sentís que a lo largo de tu carrera ha surgido en tus obras como una búsqueda interior, entonces? Es que no existe creador que no tenga una búsqueda interior. O sea, lo más sincero que uno puede dar para lo colectivo es lo individual, es la singularidad, ¿no? Creerse, regar la propia planta, ¿no? Yo permanentemente veo así en las clases a los muchachos intentando parecerse a algún modelo de afuera, y dirían los manuales de autoayuda, y al niño interior gritando, yo estoy acá, pero esto que quiero, esto mío, que lo más verdadero no lo deja salir, ¿no? O sea, no hay compositor, creador que no trabaje, que logre transmitir algo sincero, que hay dos sinceridades, una es la individual y otra es también la identidad individual vinculada con la colectiva, ¿no? Y hablando de esa colectividad, de eso que a ti te importa tanto, ¿por qué para vos? Yo decía que es muy importante que sea la música como creación colectiva, ¿no? Hacía hincapié cuando te presentaba en eso que estás diciendo. Sí, anecdóticamente la creación siempre es individual, ¿no? Incluso nosotros con Mauricio, cuando hicimos A Redoblar, nos juntamos una vez para tratar de hacer la letra y no pudimos, porque es imposible trabajar de a dos, componer de a dos, más allá que nos tirábamos cosas, pero era una cosa como exterior de los dos, o sea, trabajar en una cosa de a dos personas, ¿no? Digamos, siempre la construcción del lenguaje, en este caso musical, de una comunidad, eso sí es colectivo, ¿no? Cada época y los creadores intentan, aunque no se den cuenta, viajan en bandadas, ¿no? Y los grandes ríos, ¿no? Los grandes citarrosas y demás, se nutren de sus afluentes, ¿no? Y más allá del narcisismo natural, digamos, de todas las personas o de los artistas, ¿no? De querer ser Mayagoro, digamos, uno se siente bien pagado entrando detrás del segundo, el tercero o el cuarto, diría Yupanqui, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre esos lenguajes son de construcción colectiva, y está bárbaro lo que así sea, ¿no? No existe nadie que no venga de un papá y una mamá. Claro, lógico. El sello Ayuita Coabé, ¿qué influencia ha tenido en nuestra identidad cultural? Bueno, Ayuita Coabé se creó en un año muy particular, que fue el año 1971, que yo una vez me acuerdo que me puse a mirar porque detecté que habían 2 o 3 discos, que el año 71 fue como una eclosión de todo lo que ocurrió durante los 60. Si alguien hubiera ido en el año 71 a una disquería a tratar de comprar un disco para regalar,
Ese año salieron Imagine de Lennon, salió Canciones Chuecas de Biglietti, La Patria Compañero de Numa, Mediterráneo de Serrat, Construção de Chico Buarque, Milonga, la canción Milonga de Pelo Largo de Dino, Tótem, del grupo Tótem, y podríamos seguir la poesía de Hoy de Siempre de Paco Ibáñez. Era increíble, esa persona no tenía perspectiva de que estaba en un año de joyas, que era como una especie de precisamente de final de etapa, ¿no? Y quizás también ahí que se juntaron una serie de músicos como Corinne Aronian, Daniel Biglietti, Los Olimareños, y de personas que no eran músicas pero interesadas en Miriam de Ibarbure, un escribano que se llama, solo ahí tenemos las historias solamente, ¿no?, de Edgardo Bello, para crear un sello que tuviera como finalidad los réditos culturales y no solo los económicos, y que estableciera una serie de pautas que se mantienen hasta el día de hoy. Por ejemplo, que las carátulas se tomaran como objeto artístico, que las fichas técnicas estuvieran completas y se supiera todo lo que la gente que había trabajado en el disco, que en donde sacaron un préstamo personal no retornable cada uno, que las ganancias no es ni cooperativa. Hasta hoy nos preguntan, ¿qué es una cooperativa? Y el gerente, no le llamamos gerente, las ganancias no se reparten. Así que, no, cuesta mucho, antes costaba y hoy mucho más, pensar que realmente sigue siendo un proyecto militante, ¿no?, de militancia cultural, y que cumple su finalidad, que sería lo equivalente a que si uno hablara de cuántos cines no se conocería en Uruguay sin Cinemateca, o cuántos libros sin banda oriental. Yo diría, bueno, cuánta música no se conocería sin Ayuitacuabe, que en su momento, por ejemplo, de músicos extranjeros, tiene la primera edición de Violeta Parra en Uruguay, la primera edición de Paco Ibáñez en Uruguay, la primera edición de Susana Rinaldi en Uruguay, la primera edición de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en el mundo, ¿no?, porque el Daniel Biglietti había viajado y trajo las cintas de unos jóvenes que todavía no habían editado. Ese tipo de curiosidades se dan. Y bueno, creo que hasta hoy sigue siendo una experiencia con todos sus defectos, las imposibilidades lógicas, digamos, de poder, que se edita lo que se puede y no todo lo que se quiere, porque llega más de 100 demos anuales y hay una edición promedio de 15 discos anuales, ¿no? Pero a esta altura uno mira para atrás y ve las primeras ediciones de músicos uruguayos, de Jaime Ross, de Jorge Drexler, del Cuarteto de Nos, ¿no? Y está justificado eso, ¿no? O uno ve al Cuarteto Citarrosa grabando música de Alberto Mastra porque la escucharon en un disco de Ayuí. Bueno, se da precisamente esa cuestión que el rédito cultural no se mide por la cantidad, por ejemplo, de discos vendidos. O sea que la multiplicación va por otro lado y que ese material tiene que estar. Bueno, te invito, Rubén, a hacer una primera pausa y continuamos dialogando. El señor director y la señora maestra dicen, estos chicos tienen pájaros en la cabeza. Dicen, pájaros, eso tienen, pájaros. Y si tienen pájaros desconocidos, pájaros de todos los colores, de todas las tierras, pájaros como barriletes que tiran, como corazones que colean, pájaros que encerrados se mueren de tristeza. Vivencias. Yo me puse a explicar mucho, yo me puse a aclarar tanto, no te supe decir si vos estás, no va a importar nada. Dije que lo intenté todo, que por qué me miras quieta, que si no vas a hablar te irás, te vas, serás ayer pronto. Continuamos en Vivencias dialogando con Rubén Olivera. ¿Y cómo surgió A Redoblar? ¿Alguna vez imaginaste con Mauricio Ubal, que nos contabas en el bloque anterior, que se convertiría esa canción en un clásico de música popular? ¿Soñaron eso? No, para nada, claro. Uno no sabe, ese es uno de los misterios del
de la canción, de todo hecho creativo, creo, ¿no? De qué va a pasar con eso, ¿no? Cómo va a volar, hacia dónde va a ir. Es habitual que los compositores digan que apuestan en una canción que en realidad no pasa nada, y otra que piensan. En este caso, supongo que se habrán, como siempre, confluyen. No siempre las canciones, incluso que podrían ser más masificables, son masificables. Se requiere una serie de cosas, ¿no? En esa época, CX30 la había tomado de cortina, aunque no solo, ¿no? Porque yo lo que siempre me acuerdo es cuando la estrenamos no porque Rumbo la había cantado unos días antes, en un festival de los grandes, así. Pero la cantamos en el teatro, de que a la función siguiente y a la otra yo veía que se repetían caras. Y en algún momento pregunté, ¿pero vos de nuevo? Sí, porque queríamos escuchar tal canción, por Arredoblar, ¿no? Entonces veíamos como que algo pasaba, ¿no? Incluso cuando hicimos un recital, hace unos años, con Darno Yancy, Fernando Cabrera y Mauricio y yo, que se llamó La Junta, la cantábamos al final, en donde el Darno recitaba con su histrionismo unas partes. Y al final un amigo nos dijo, ¿sabés lo que me dijo mi hijo? Adolescente o puber, no sé. Dice, qué linda esa canción del final. Era Redoblar. Entonces, me parece que no, que tiene, que hay algo ahí, claro, como que tiene había algo ahí que la hacía. ¿Y qué redoblarías hoy en el 2014? Y bueno, sin duda, yo esa canción, por ejemplo, no la canto mucho, porque me resisto al hecho del papel que cumplió, y que ahora simplemente se integre en la noche de la nostalgia, digamos. Claro. Pero sí la canto cuando hay actos por derechos humanos, diciendo que el compositor puede elegir qué redoblar, ¿no? Si bien esa canción llama A Redoblar la Esperanza, y fue signada obviamente por la época de salir de la dictadura y demás, pero bueno, hoy es redoblar la justicia, redoblar la verdad, ¿no? Ya vendrán otras canciones que ayornadas, digamos, empleen otra palabra de por lo que hay que pelear, ¿no? Pero en el caso de esto, cantada en clave de presente, por eso, sin duda, ¿no? ¿Cómo concebís, Rubén, la libertad? Quizás eso que hablábamos hoy de la espontaneidad, ¿no? Que hay muchas palabras que uno confunde, supone que... O sea, las palabras en sí no convocan cosas que a veces se gastan, ¿no? Aquello que se decía, ¿no? Cuántos crímenes en nombre de la patria, de la libertad, Dios, ¿no? Como decía un poema, ¿no? En nombre de Dios y el Rey de España, amor siempre nos matan, ¿no? Y con la libertad pasa un poco lo mismo, ¿no? Habría que ver... Que está muy usada. Está muy claro, ¿no? A veces los muchachos cuando vienen en las clases yo a veces les digo, con palabras como patria, amor, libertad, hay que usarlas con mucho cuidado, ¿no? Precisamente por el desgaste que tienen, ¿no? Estar a la altura de lo que significan, ¿no? Pero bueno, en principio sería supongo, como estar trabajando todo el tiempo de tener las riendas del propio destino, de la propia felicidad, ¿no? La filosofía del siglo XX hablaba de somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Era que siempre hay una parte de lo que uno es que está dada por un montón de cosas que vienen en forma no consciente, hasta que en algún momento uno dice, bueno, a ver, pero ¿por qué esta espontaneidad no me da felicidad? Esto que yo supongo que es muy, ¿no? Como en arte también, ¿no? Entonces, como decíamos hoy, bueno, vamos a parar. Pero en este siglo XXI eso que estás diciendo me parece que se agrava mucho más, no sé si lo sentís de esa forma, que es más, o sea, como que estamos más manipulados todavía que en el 20. Claro, sí. Con el tema de la información, claro, o sea, claro, sí, es difícil pensar, no sé si... Me parece que eso que estás diciendo se agudizó más en este siglo, que si bien tenemos muchísima información, muchísima tecnología a nuestra disposición, también puede ir en contra. Sí, que la gran pelea creo que es eso, ¿no? Un tomar vuelo, que en realidad es un vuelo hacia el interior de uno, para poder ver el cuadradito del mosaico, tomar distancia y ver el dibujo del mosaico, no solo el cuadradito que forma el mosaico, ¿no? Y que ahí sí, digamos, uno... como cuando terminan los partidos de fútbol, ¿no? Y uno escucha lo que dice la gente y uno sabe a quién escuchó, a qué comentarista escuchó. Es el asunto de eso, los generadores de opinión, ¿no? El tener una opinión propia es un trabajo permanente, ¿no? Como decía alguien, ¿no? Yo te invito a permanecer despierto, ¿no? Que no es fácil, ¿no? El cómo
uno tendería más a dejarse llevar por hacer la plancha, dejarse llevar por la marea, pero mantener despierto el sentido crítico es una cosa, es un laburo de todos los días, ¿no? Para precisamente intentar, ¿no? Tomar decisiones que impliquen una libertad real, no manipulada, como decís tú, ¿no? ¿Y cómo marcó en tu camino ser fundador de TUM, Taller Uruguayo de Música Popular? Sí, yo del TUM soy cofundador con otro montón de colegas. En realidad llegué con el TUM ya hecho yo, porque yo en el año 83, cuando se fundó el TUM, yo estuve un año en Río de Janeiro y volví, y el TUM acababa creo que en esos días acababan de instalar en su primer casa, y ahí me sumé, en realidad prácticamente estoy al principio, ahí está. En esas cadenas que hablamos hoy de construcción colectiva, durante 15 años, a partir del 71, mira, de nuevo, el mismo año, que se inauguraron los cursos latinoamericanos de música contemporánea, CLAM, que entre ellos estaba Corina Aronian también en la organización, hasta el año 86 se realizaron. Muchos de nosotros nos formamos en esos cursos, que eran encuentros anuales itinerarios que cambiaban de país, con 200 alumnos de toda América Latina y 20, 30 profesores, durante 10, 15 días encerrados, con cursos variados, ¿no? Y el TUM en realidad surgió del primer TLAM, Taller Latinoamericano de Música Popular, fundado Imagen y Semejanza, de los CLANC. Y cuando terminó en el 83 el primer taller latinoamericano, se quedó la idea de que quedara fijo el concepto, la idea. Y fue precioso, porque en realidad nos juntamos todos los que dábamos clases, y con el espíritu de comenzar a sistematizar la enseñanza en música popular, cosa habitual en la llamada música culta, o clásica o académica, y no tan habitual en música popular, que eso era bárbaro, porque en realidad la música popular, parte de la formación es precisamente oral, ¿no? Claro. como debe ser. Pero sistematizar lo sistematizable, digamos, de música popular. Y bueno, yo ahí estuve vinculado unos 15 años, y fue una etapa muy fermental, muy linda, hacerlo, un montón de colegas, con reuniones semanales en que se discutía pedagogía y se sumaban experiencias, y Rubén Lena dando charlas y Washington Benavides dando charlas, y muy enriquecedor. Muy enriquecedor, claro. ¿Y qué significa para ti que seguís siendo ser docente? Y es una tarea creativa, ¿no? Uno compone canciones, a veces cuando vienen los muchachos yo les digo, bueno, tratá de ver las cosas no solo desde el comedor, sino de la cocina, tratá de hacer canciones, ¿no? No, pero yo no creo nada. Bueno, pero vos elegís la ropa, vos cocinás, bueno, elegís los condimentos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces uno compone comidas, compone hijos, compone revoluciones, compone canciones y compone alumnos, ¿no? Yo siempre me cuido en realidad, porque una de las acepciones que se dice la palabra alumno, que no es así, pero no importa, de etimología, es alumno, sin luz. Entonces siempre digo, ojo, porque nadie no puede tener luz. Lo que sí ocurre es que los estudios a veces, de arrimar la leña de una manera desordenada o céntrica, no sé cómo llamarle, o ya preordenada para gente, de manera igual para gente diferente, la tapa esa luz, ¿no? La tapa esa llamita. Y el intento mío simplemente, en forma no mesiánica, acompañar en el crecimiento de la persona el tiempo que esté, y potenciar su singularidad, como hablábamos hoy, ¿no? A veces encontrando, recuerdo, no sé, un muchacho una vez, que a veces no solo una cosa es entrenamiento, claro, de técnicas y lectura, escritura, etcétera, ¿no? Que tiende a lo cuantitativo, y otra cosa es lo cualitativo, o sea, la formación de que lo que yo llamo el menú, esta persona que dieta precisa para ser el mismo, claro, no para ser alguien estandarizado en una línea taylorista de funcionamiento. Entonces es muy lindo ver el acompañar dentro de lo posible. A veces se logra, a veces no se logra, porque requiere del otro, ¿no? Requiere de la coincidencia de química, ¿no? Pero yo ahí en esa tarea creativa he volcado mucho, sin dudas, obviamente, no he aprendido mucho, una cosa que me apasiona. Yo creo que es lo que más me apasiona, ¿no? Yo a veces estoy cansado y empieza la clase y
por amor al otro, por el intercambio, ¿no? Entro como también en un estado de trance, ¿ves? Entro como una cuestión ahí de cómo te puedo ser útil, ¿no? Cómo te puedo acompañar, cómo puedo, ¿no? Hacer que superes tu autodesvalorización o tu sobreexigencia o tus conceptos que te están bloqueando, o tu dificultad para comunicarte o para disfrutar o para gratificarte o para, ¿no? Y eso a mí eso es realmente una tarea que te gratifica. Te invito a hacer una breve pausa, Rubén, y enseguida continuamos dialogando. Yo me puse a explicar mucho, yo me puse a aclarar tanto, no te supe decir si vos estás, no va a importar nada, dije que lo intenté todo, que por qué me miras quieta, que si no vas a hablar te irás, te vas, serás ayer pronto, yo no supe gritar, digo, que no supe llorar, digo, me puse a perdonar, a buscar culpas, a aclarar tanto, me olvidé de mirarte. Vivencias. Fue Navidad, su amigo llegó y sin etiqueta, con su tarjeta lo saludó. Puede contar, empezar para empezar. Señor cartero, fue el saludo a la ciudad. Mandé mensaje con el pensamiento. Continuamos dialogando con Rubén Olivera. Y este nuevo disco, Los Otros Días, reúne los dos primeros discos tuyos, Pájaros de 1980 y Rubén Olivera de 1983, un disco que consta de 23 canciones. ¿Qué significó para ti hacer esta obra o traer a cabo esta obra en un CD? Porque eran discos de vinilo. Claro, en discos de vinilo. Que esa es una de los temas del sello de Ayurveda Guadé, como es un sello de catálogo en donde se intenta que ningún material editado deje de estar a la venta más allá de sus ventas, de cantidad de sus ventas. Entonces cada tanto, como cuando en la era digital había un catálogo previo bastante extenso, se va de a poquito pasándole al formato, ¿no? Y hace tiempo que me decían, y yo venía un poco rechazando porque lo sentía un poco como viejo, como duro, como muy gritado. Incluso cuando me dijeron, bueno, trata de hacerlo, yo quería sacar algunas canciones, me decían, no hagas trampa, y bueno, lo único que logré hacer trampa es poner el disco del 83 primero, que tiene un poquito mejor de sonido. Y bueno, fue todo, siempre es una experiencia de escuchar ya con otros oídos, porque obviamente alguna vez cada mucho aparecía alguna canción, nunca me había sentado en realidad a escucharlo entero los dos, ¿no? Pero bien, algunas canciones todavía me da un poco de vergüenza, digo, esta que no tendría que haberla puesto, son canciones duras, un poco así, bien como la época, ¿no? Pero otras, digo, pero no estaba tan mala, mirá, está interesante, este arreglo está todavía novedoso. Y vamos a hablar de alguna de esas canciones, por ejemplo, A pesar de todo, que explica mucho, quiere aclarar tanto, intenta decir todo, admitir que no busca adentro, una canción de amor. ¿Cómo surgió esa canción? Una canción de desamor, una experiencia propia, ¿no? Que bueno, no sé, ahí tuve la gratificación de que Pablo Estramín la grabara es muy lindo cuando los colegas hacen versiones en tiempo de murga, la Marcha Camión hizo él. No sé, a veces es difícil hablar de qué quiso decir uno, o de los textos, ¿no? Pero bueno, esa es una canción de desamor. Pero hay algo en esa canción que más allá del desamor, ¿no? Te pregunto en general, que me llama la atención, que dice, volviendo a lo que decíamos, que uno busca adentro. ¿Vos sentís que hoy en día no buscamos adentro, que por eso quizás nos paremos frente a una sociedad que a veces está carente de valores? ¿Algo de eso no sentís? Eso es complejo, ¿no? La canción plantea una contradicción, obviamente, entre uno no siempre decide bien entre lo que debe y entre lo que desea, ¿no? Y plantea un poco eso, ¿no? El tema del amoroso siempre ocurre, claro, ¿no? En realidad no te aguanto más, pero sí, las distintas pulsiones que juegan en eso, ¿no?
de lo que tú decís, bueno... Sí, ya me fui de la canción, sí, pero digo, te pregunto por el tema que decimos, que en las canciones y uno permanentemente en la vida personal busca dentro, porque es algo del ser humano, ¿no? Claro. Pasa que yo creo que eso es alguien decía que todavía vivimos en la prehistoria de la humanidad, ¿no? Que todavía en la etapa de la sociedad de clases, de la lucha, del egoísmo, ¿no? Del valor, que la bandera es el lucro, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que es en todas las épocas, no necesariamente en comienzo del siglo XX, no en el siglo XIX, la cosa era más fresca y demás. Todos sabemos lo que era el mundo victoriano, como quiera llamarle, ¿no? De la hipocresía. Lamentablemente esta sociedad genera por sus propias la propia estructura social, ¿no? Genera entre los muy carentes, genera los lisiados de la pobreza que pueden matar a otro simplemente por 10 pesos, y genera los lisiados de la riqueza, las personas que teniendo mucho no se inmutan en cerrar una fábrica o en cambiar sus fondos de un país a otro, arruinando países enteros por su afán de lucro, o sea, y a la vez genera lo que hablábamos hoy, o sea, la gente que supone que es libre, ¿no? Porque le dejan su lugar en la noria y en eso estamos, ¿no? En cómo crear un mundo más humano, cómo es la gran pelea de cómo, que a la vez no es tampoco decir tan sencillo como salgamos todos y cambiemos esto. Claro. Sabemos que no es tan fácil, ¿no? Ante lo enunciativo y en cómo trabajás para que eso que vos crees se haga realidad, hay un montón de cosas, hay toda una teoría o toda una manera de cómo hacerlo, ¿no? Es lógico que la gente se meta hacia el interior, hacia su reserva, y trate de cuidar su pedacito de mundo, ¿no? Y no le importe los demás, ¿no? O sea, crisis de valor, en definitiva, yo creo que es estructural a este mundo en el que vivimos, ¿no? Y me remito a otra canción, a la canción Pájaros, y en esa canción dice: estos chicos tienen pájaros en la cabeza. ¿Qué importancia tienen esos pájaros para vos en la juventud? Es que paradójicamente, a pesar de eso que decimos de crisis permanente de valores, uno ve en todos lados que hay florcitas en el asfalto, ¿no? Que las pisan pero vuelven a surgir. O sea, la promesa de lo nuevo está ahí. Hay que saber regarlo y saber verlo. Y la gente tiene, paradójicamente, por eso decía, permanentes muestras de solidaridad y amor por el otro, y dentro de ese mundo contradictorio que decía, claro, donde a los niños se les enseña a no tirar papelitos. O sea, la Texaco financia campañas para que los niños no tiren papelitos en la calle, y ellos contaminan de ese mundo hipócrita, digamos, ¿no? Que decíamos, ¿no? Y los niños, quizás, como llegan fresquitos a este mundo, tienen una visión de este mundo con poesía, ¿no? Y yo, en una época, cuando hice un disco que se llama Álbum de Fotos y Canciones, que es canciones sobre la infancia, había recopilado y decía frasecitas de niños, ¿no? Que yo que sé, que decían, por ejemplo, que las gitanas, un niño que le preguntaba al padre si las gitanas eran monjas de colores, ¿no? O digo, ese tipo de frescura, claro, que tienen, ¿no? Los niños. Quizás todas las personas tienen esa cualidad, pero la persona que intenta seguir creando aún de adulto es alguien como que no se olvidó de jugar, digamos, ¿no? Tiene ese niño todavía, claro, dentro, ¿no? Que intenta tener esa mirada no automatizada del mundo, claro, de las cosas, ¿no? La canción Visitas, ¿sentís que con el transcurrir de los años llegás a sentir lo mismo que cuando la compusiste? Y antes que me contestes, te invito a escuchar un breve fragmento, que aunque no es una canción que viene en este disco, pero que creo que es ya un clásico también. Alguna historia que contar es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, siempre cuidas a tus vivos, como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, si no sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles, y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar. Vivencias. Hoy tu carta llegó
y me trajo tu adiós. Entonces te preguntaba, Rubén, visitas, ¿cómo las sentís ahora, después de tantos años de haberla realizado? Bueno, Visitas es una canción que está dedicada a familiares desaparecidos, que intenta poner sobre la mesa el tema desde lo íntimo y no desde lo épico, ¿no? Que hay canciones que están, ¿no? desde el reclamo, sino simplemente de eso que en general a los familiares les cuesta, que yo a veces veía a las viejas, como decimos nosotros, yendo a, tanto en la época del voto verde como en todas las épocas, a contar cómo fue su situación y enfrentadas a la necesidad de mantener una herida abierta por razones sociales, cuando uno tiende a que los duelos cumplirlos y colocarlos en el lugar de lo privado. Pero supongo que todos sabemos de que hay como un duelo personal y hay un duelo social. Ese duelo social es político, que no está terminado. O sea, creo que son los 40 años del golpe y después del 86 son 29 años de impunidad. Así que son como temáticas, y la identidad de un país no solo se construye con el haber, también con el debe. Uno tiende, no solo por lo habido, sino por defecto, digo, en el sentido de que también es parte de la identidad esos 40 años de hasta ahora, de que se dio el golpe de Estado, los torturados, los presos, los exiliados, los desaparecidos. Y sin dudas ese tema como que convive conmigo y con todos los uruguayos complejamente, porque si uno fuera como a hacer un recorrido, tenemos el 86 con una declaración rápida de ese nombre tan pomposo de ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, o sea, ley de que caduca la posibilidad de que el Estado puna los crímenes cometidos en dictadura, cuando las primeras citaciones del gobierno de Sanguinetti, en donde Medina dice no vamos a cursarlas, entonces bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, los amnistiamos, digamos, ¿no? Estamos hablando del 86, después la cuestión del voto verde, como todos sabemos, aquí era lo que hablamos de las palabras libertad, democracia, ¿no? O sea, la transparencia de palabras como democracia esconde muchas opacidades, ¿no? Porque como recordarán, fueron un voto verde en donde se publicaban las listas de la gente que votaba, claro. Militares que habían votado eran sancionados, ya se decía que en realidad si salía el voto verde los militares no iban a aceptar a eso y se iba a volver a no sé, toda esa cuestión de las democracias supuestamente libres, ¿no? Y después, no sé, en 89, 96, la primera marcha del silencio, que ahora viene la 19ª, viene ahora. Bueno, todo lo que ocurrió, ¿no? La aparición, supuestamente en 2005 Tabaré Vázquez, que iba a haber cambio, 2006 aparece Fernando Miranda, todas esas idas y vueltas que se declara la ley por lo cual ya no existe más la caducidad. Después la Suprema Corte dice que sí vuelve a existir. Pero Visitas existe, Visitas, por eso claro, la quise pasar, porque me parece que es algo que, a pesar de todos estos años que han pasado tantas cosas, Visitas está ahí. Claro. Apoyando a toda esta gente. Están acá, ese es el tema, ¿no? Dentro de nuestra identidad ellos están acá, ¿no? Están siempre en torno nuestro, diría Benedetti, claro, preguntando quiénes son, dónde estamos, claro, no pudiendo descansar en paz, ¿no? Te invito, Rubén, a hacer la última pausa y enseguida volvemos. Hoy tu carta llegó y me trajo tu adiós. Hoy tu carta llegó, muchacha, y me trajo tu adiós. Hoy tu carta llegó y me trajo tu adiós. Vivencias. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche
cada cual sobre su sombra. Continuamos en Vivencia junto a Rubén Olivera, que el próximo 28 de abril a las 21 horas se presentará junto a Mauricio Ubal en la Sala Citarrosa. Rubén Olivera, acompañado de su guitarra, recorrerá temas seleccionados de su larga trayectoria y adelantará temas de un futuro disco, y por otro lado, Mauricio Ubal presentará parte de su nuevo disco Arena Movediza, que estuvo aquí hace pocos días también presentándolo. Bueno, invita a la gente, contanos rápidamente, porque no nos queda nada, a ver con qué se van a encontrar. Bueno, esto está en el marco del programa Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia, que reúne por lo general 2 números. No es un recital compartido, o sea que nosotros estemos en el escenario todo el tiempo, sino que son 2 recitales en uno, más allá que en la transición seguramente algo junto vamos a hacer. Y bueno, el lunes 21 horas a la Citarrosa, en mi caso solo con la guitarra, Mauricio con su banda. Bueno, entonces apoyarlos, a estar todos ahí. Y te voy a hacer un breve ping-pong de preguntas y respuestas. La que quieras la atajás y la que no la dejás, la dejamos seguir. ¿Cuál es el rasgo principal de tu carácter? Pienso que soy una persona afable. ¿Tu principal virtud? Ser la consideración por los demás, supongo. ¿Tu principal defecto? Ser medio distraído, ser medio terco cuando me enojo, es una cosa que no me gusta, hay un conflicto y me genero como una rabia con alguien y después me cuesta volver a después que se arrugó el papel me cuesta volver, por más que lo alije. ¿Qué te motiva? Y supongo que por la generación que tengo, por más que sea una cosa hecha, la indignación por las injusticias, la compasión por los demás cuando están mal, el amor, supongo, por los demás, por la vida. Un sonido. 2, digamos, las dos voces de mis hijos. Un color rosadito verdoso. Una imagen. Y bueno, la foto de mi hermano en las marchas. Un deseo. Y un mundo organizado en base a la felicidad de los seres humanos. Ha sido un inmenso placer, Rubén, contar hoy con tu presencia, con tu calidez, tu humildad, tu sencillez, y escuchar este precioso disco y todas tus canciones que nos han alimentado a tantas generaciones de uruguayos y de todas partes del mundo también. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mauricio me dijo, obviamente conocíamos el programa, pero dijo, mira, vas a pasar un momento muy grato. Y bueno, no se equivoca. Le mandamos a él también un gran abrazo y muchísimas gracias, un honor. Bueno, agradecemos a Rubén Olivera, un referente cultural uruguayo. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, a nuestro compañero Luis Castro, que está allí en controles, y nos encontramos el próximo martes a las 18 horas en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. De la fe a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de... Vivencias.